Bien, 8 de la mañana y ya tenemos conectada nuestra entrevistada de esta mañana aquí en Pauta de Análisis, fundamentalmente para mirar lo que sigue y ha seguido pasando en Venezuela, cuál va a ser el rol finalmente que pueden cumplir, sinceramente, los países de la región. Tenemos ya a Antonia Urrejola, ex canciller y ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema muy relevante por lo que está pasando en Venezuela también. Muy buenos días, Antonia, ¿cómo le va? Con Connie Santamaría estamos aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están, Connie, Claudia? Hola Antonia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero, queremos saber y queríamos preguntarte, Antonia, su visión inicial de cómo está enfrentando el presidente Gabriel Boric, el gobierno de Chile, la situación en Venezuela. ¿Le parece a usted que el presidente Gabriel Boric debiera reconocer, como algunos presionan, el gobierno el eventual triunfo de Edmundo González? ¿O usted cree que lo que ha hecho hasta el momento y cómo se ha parado frente a lo que está pasando en Venezuela es la alternativa correcta? A ver, lo primero, a mí me parece que el presidente ha tenido un coraje enorme a partir del domingo de la semana pasada. No olvidemos que fue de los primeros presidentes, yo diría que a nivel mundial, que señaló la necesidad de que el actual gobierno venezolano mostrara las actas. Les puso difícil creer por todos los antecedentes que habían. Eso fue el mismo domingo en la noche, antes que muchos países hubiesen dicho nada. Me parece que desde ahí en adelante ha habido una coherencia enorme de parte del presidente y de la política exterior del gobierno. Yo no estoy de acuerdo en un reconocimiento a Edmundo González, me parece, como presidente, Mm, digo. ujú. Me parece que no nos corresponde reconocer otros presidentes. Creo que ese es un tema que tiene que ser parte del debate interno en Venezuela. Me parece que la comunidad internacional lo que tiene que seguir presionando es para que exista una publicidad y transparencia respecto a las actas y una verificación internacional, porque Mm, como están las cosas, nadie va a creer, ¿cierto?, lo que diga el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal, perdón, el Tribunal Electoral Sí. o la Corte Suprema. Y creo que además el continente tiene ya una experiencia respecto a Venezuela de reconocer mm, un presidente que no tiene el monopolio de la Mm, fuerza, que no tiene ninguna facultad de sí. ningún tipo. Es decir, es un saludo político, pero creo que no cambia en Ujú. nada, y creo que ya aprendimos de eso con Sí. Guaidó. Antonia Urrejola, ex canciller y ex comisionada también de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La visita de Lula da Silva ayer con el presidente Gabriel Boric reunidos en La Moneda. Primero, marca dos miradas de la izquierda latinoamericana respecto de temas como el que se está viendo en Venezuela, por ejemplo, o lo que hemos visto en Nicaragua, o lo que hemos visto también en El Salvador. Podríamos hablar de que hay en curso dos izquierdas proyectadas pensando en la mirada que se ha tenido de lo que sucede en Venezuela. A ver, yo creo que no con la visita de Lula. Yo creo que el presidente Lula, Celso Amorín, que es su asesor, eh, han establecido lo mismo que el presidente, en términos. Se demoraron más, sí, efectivamente, pero Pero también recordemos que no ha sido tan Amorín estaba categórico, ahí. no ha sido tan Sí, categórico. pero lo importante, él ha establecido la necesidad de transparentar las actas, ha establecido la necesidad de una verificación, y creo que eso es muy, muy importante, sobre todo viniendo de un presidente como es el presidente Lula, el liderazgo que ha tenido históricamente, no solo en la región, y también la relación que él tiene con el chavismo. Yo creo que los matices en estos casos también obedecen a cosas que no estamos viendo, ¿no? Diálogo, la posibilidad de convertirse en mediadores. Yo sí creo que tanto Brasil como Colombia y México primero demoraron en hablar, y yo lo lamento, pero al final la verdad es que me parece que el exigir la publicación de las actas y la verificación imparcial de los resultados mm, es muy importante. Sí, sí, a propósito de tu pregunta de distintos liderazgos, mm. yo sí creo que el presidente Boric tiene un liderazgo distinto a la izquierda tradicional latinoamericana, y eso lo hemos visto desde que él asumió en relación con los temas de derechos humanos.
Ya, y ahí, porque de alguna manera lo que se vio ayer, sobre todo después de la conferencia entre el presidente y el presidente de Brasil, da la impresión que la omisión del tema, de hecho hicieron una declaración conjunta de 59 puntos donde no aparece mencionado el tema de Venezuela, no quisieron hablar durante la conferencia de prensa sobre el tema. El presidente dijo: mañana, por hoy día, voy a referirme al tema en la tarde, y claro, se interpreta como que no hubo acuerdo en cómo enfrentar el tema de Venezuela por parte del presidente Lula y el presidente Gabriel Boric. Uno podría pensar que ahí hay de frentón diferentes miradas de cómo enfrentar a Venezuela y de cuán drástico ser con Venezuela. Lula da Silva no ha sido lo drástico que ha sido el presidente Boric. Yo creo, o sea, efectivamente en términos de tono ha sido mucho más drástico el presidente, pero lo de ayer, yo creo esta visita estaba presupuestada mucho antes que lo de Venezuela, y me parece a mí que es una decisión acertada no querer hacer de una visita de Estado donde se firmaron 19 acuerdos, hacer de eso, porque si empezaban a hablar de Venezuela, a nadie le iba a importar la relación bilateral, ya que vino el presidente y toda su comitiva. O sea, ¿usted cree que es por eso? ¿Es porque el Sí. tema de la visita original era otro y era para no mezclar los temas, y no porque hay un desacuerdo entre ambos mandatarios en cómo enfrentar a Venezuela o a Maduro? No, yo creo que no. Yo estuve ayer en el almuerzo en La Moneda y no vi ninguna relación tensa, por decirlo así, entre ambos presidentes. Yo sí, y efectivamente, o sea, tampoco voy a negar lo que es obvio, que hay un tema de matices. El presidente Boric ha sido mucho más, como tú señalabas, mucho más drástico. Sacó ayer un Twitter, yo todavía digo. Sí, en X, en su cuenta de X. Sí, en su cuenta de X, por el tema del fiscal, señalando que hay persecución penal. Pero también es porque creo, o sea, primero son estilos completamente distintos, y segundo porque sí creo que también el rol de Brasil, por lo que uno está leyendo, no hay nada que yo sepa tras bambalinas, pero también Brasil sigue conversando con Maduro. Me parece que también ahí se trata de cuidar que no le terminen dando un portazo en la cara. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días respecto de eso. Ahora, hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Antonio Rejola, ex canciller. Usted que conoce bien las relaciones internacionales, que además ha trabajado con foco, ¿no es cierto?, en violación a los derechos humanos en países de la región. Hoy día pareciera ser que la discusión ya no está siendo tanto respecto de la transparencia de las actas, porque esto ha sido un clamor, digamos, de la comunidad internacional, y el señor Maduro y su gente no se mueve, no se mueve, digamos, no. Pareciera ser que hoy día el gran tema tiene que ver con los derechos humanos, con detenciones ilegales, con el anuncio de cárceles especiales que ha dicho Nicolás Maduro, con un endurecimiento de la fuerza. Lo que dijo ayer el fiscal es bien complejo, ¿no? Cuando finalmente la Fiscalía de Venezuela ahora inicia una investigación contra María Corina Machado y Edmundo González, que ella también ha sido ya amenazado y han tenido que estar en la clandestinidad a ratos. Entonces, ¿cuál es la gravedad que usted está viendo hoy día en Venezuela como ex canciller? ¿Que tiene que ver solo con la transparencia o esa etapa ya pasó? Y vemos un atrincheramiento en que Venezuela finalmente, Maduro ya se atrincheró en su lugar y ya da lo mismo lo que haga la comunidad internacional. A ver, yo creo que la comunidad internacional tiene que seguir presionando para la transparencia, pero sobre todo no basta con que aparezcan unas actas que ya después de una semana todo el mundo puede dudar las actas que aparezcan, Claro. sino que sobre todo en términos de buscar una verificación internacional. No existen instituciones en Venezuela hoy día que van a dar garantías de transparencia y de independencia respecto de aquello. Yo creo que hay que continuar con eso, pero efectivamente todo lo que hemos visto, sobre todo los últimos días, dan cuenta de una escalada de represión. Ya antes de esto, a partir del 2014, por ahí, ya no recuerdo la fecha, los organismos internacionales han establecido distintos informes respecto de la violación a los derechos humanos en Venezuela. Sin ir más lejos, la propia presidenta Bachelet, cuando era alta comisionada, fue a Venezuela y luego se quedó un grupo de expertos viendo la situación de derechos humanos. Existe un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos donde se establecen violaciones graves a los derechos humanos, presos políticos
políticos, y también existe una investigación ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y eso es algo que viene de antes, y hemos visto las denuncias de los organismos de derechos humanos y particularmente las organizaciones que están adentro hoy día respecto de violación a los derechos humanos, sobre todo, y lo ha dicho el propio presidente Maduro, las detenciones arbitrarias. Hay a lo menos 100 niños y niñas menores de edad que han sido detenidos. Las ONG hablan de alrededor de 1.000 personas detenidas arbitrariamente en el marco de las protestas. Maduro ayer habló de 2.000 y se jactó de eso. A mí me preocupa muchísimo lo que viene, y creo que, claro, lo que señaló ayer el fiscal de la persecución penal también contra Machado y González es un contexto muy preocupante. También las ONG han denunciado a lo menos 11 personas asesinadas en el contexto de las protestas. Y además... Sí, quería preguntarle sí. Precisamente en ese mismo punto, Antonia, a su juicio, ¿los derechos humanos hoy día están garantizados en Venezuela o no? No, absolutamente no. Y todo lo que yo acabo de señalar, ¿cierto? Estos informes anteriores dan cuenta de ello. Los derechos humanos nunca están garantizados cuando no existe independencia del Poder Judicial. Ahora, Y eso no existe en sí, Venezuela. ahora, esto no existe hoy en Venezuela, probablemente tampoco existía antes, quizás ahora lo estamos viendo con mayor crudeza. Tampoco existe en Nicaragua, convengámoslo. Usted de Nicaragua Así conoce, es. Nicaragua lo conoce muy bien, Antonio Urrejola, muy bien. Y mi pregunta es, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Porque Nicaragua ha seguido funcionando de esa manera. Sabemos cuánta gente, hasta la Iglesia Católica ha sido expulsada de ese lugar. Hacen lo que quieren. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en Venezuela no puede terminar pasando exactamente lo mismo? Lamentablemente, Claudia, esa es la preocupación que tengo yo y muchas otras personas. Venezuela, con todo lo que yo señalaba de los informes de violaciones a los derechos humanos, y conociendo yo muy bien además Nicaragua, todavía tenía un espacio para la disidencia, con todas las persecuciones, todo lo que ya hemos hablado, pero uno veía, o sea, de empezar, uno todavía ve las marchas en las calles y ve a la oposición haciendo conferencias de prensa. Más allá de que no estaban todas las condiciones, y no quiero minimizar lo que está pasando hoy día en materia de violaciones de derechos humanos, eso no lo vemos en Nicaragua, eso es impensable hoy día en Nicaragua. En Nicaragua hay un absoluto cierre del espacio cívico y hay un estado policial. Y yo temo que lo que estamos viendo y la reacción que ha tenido Maduro en estos días va hacia allá. Estos discursos de estigmatización, de ataque a medio mundo, literalmente, porque me refiero a medio mundo, con un discurso absolutamente inaceptable para cualquier demócrata que sienta que ganó, pero es inaceptable los ataques que ha hecho. Yo temo que para allá va Venezuela, y por eso creo que la comunidad internacional tiene todavía una leve ventana de seguir presionando respecto de que esto no ocurra. Y ahí retomo lo que estábamos hablando. Me parece que gestiones como la del presidente, si el presidente Lula tiene algún interés de si es que efectivamente hay un espacio para mediar, no lo sé en términos reservados qué es lo que está pasando, pero para eso hay que cuidar, ¿cierto?, los discursos públicos, si no también te cierran la puerta. O sea, hoy día, si el presidente Boric ofreciera ante el presidente Maduro mediar, es obvio cuál va a ser la respuesta, pero sí creo que el presidente Lula y también Petro, AMLO, tienen todavía un espacio, y creo que eso es lo que han hecho, cuidar un poco eso para ver si puede haber una salida política respecto a la actual crisis. Yo soy muy pesimista en todo caso. Claro, estamos conversando con la ex canciller Antonia Urrejola y ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, ayer escuchábamos en parte los discursos de Nicolás Maduro, que además como dice que va a romper relaciones con WhatsApp, ya una cosa como delirante, acusando amenazas a través de la aplicación de WhatsApp desde Estados Unidos, desde Chile, desde Colombia y Perú. Entonces uno entendería, porque el canciller Van Claveren, su sucesora Antonia, el fin de semana dio una entrevista al diario El País y dijo que Chile está disponible para una labor de mediación, pero da la impresión que como están nuestras relaciones con digamos, Nicolás Maduro, es imposible que Chile pudiera hacer un rol de mediador, ¿o no? Es decir, yo creo que el tema de la mediación, la mediación tiene que responder a ambas partes. Hoy día, obviamente, un rol de Chile con el beneplácito de Maduro lo veo imposible, pero ojo que sí, Chile podría cumplir un rol
estoy hablando de política ficción, Sí. yo no veo eso hoy día, pero si eso pasara, también la oposición necesita un interlocutor. Y ahí la oposición va a tener mucho resquemor respecto de el rol de Brasil o Colombia o México hoy día, no solo por hoy, sino un poco lo que ha sido la relación histórica de esos dirigentes con el chavismo. El presidente Boric no ha tenido esa relación. No la ha tenido. Y de esa perspectiva sí podría, si estoy hablando de política de ficción, ser un puente para que la oposición también tenga en la mesa algún país que le da más garantía. Y claro, perdona, pero también ahí uno habría esperado, por ejemplo, perdona Connie, que el Partido Comunista Chileno, que sí tiene vínculos con el chavismo y los ha tenido siempre y muy cercano, y es un partido de la coalición de gobierno, pudiese haber servido de puente, pero más bien lo que vimos es que sirvió, ¿no es cierto?, de detonante de una crisis interna. Sí, absolutamente. Yo ahí, bueno, lo he dicho en otras partes, yo lamento mucho la posición del Partido Comunista por la historia que ha tenido, ¿cierto? De que ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos. Entonces, lamento mucho esta suerte de obsesión, ¿cierto?, ideológica que no es tal. No es tal. Hoy día creo que los autoritarismos y las dictaduras no obedecen a los ejes ideológicos que obedecían antes, pero también rescato, ¿cierto?, que tenemos dirigentes, sobre todo, y ministras y la presidenta de la Cámara de Diputados, que sí han tenido posiciones distintas, y yo espero que finalmente esas sean las posiciones que prevalezcan. Ya, ¿y le parece que no ha sido, o sea, digamos que el Partido Comunista como partido no ha estado a la altura de la historia que tiene el Partido Comunista de haber sido víctima ellos mismos, ¿cierto?, de la dictadura, las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos, de la tortura y de los homicidios? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí, absolutamente. Hay una contradicción ahí. ¿Y entiende de alguna manera por qué el Partido Comunista ha tenido esta postura frente a Nicolás Maduro? Porque yo creo que hay una relación histórica, ideológica con el chavismo, y yo lo podría haber comprendido hasta hace 5 o 10 años, esta posición de acompañamiento histórico. Hay historia de por medio, hay relaciones de por medio, y también hay una historia de por medio, ¿cierto?, de estas miradas de lo que fue la Guerra Fría, ¿cierto?, y por lo tanto, y frente al, entre comillas, el imperialismo yanqui, claro, como se dice, como se decía, entre comillas, claro. como se decía, pero eso ya es como una suerte como de romanticismo que no obedece a la realidad. Esa es la verdad, no obedece a la realidad. Es lo mismo que pasa en Nicaragua. Ortega no es un presidente de izquierda. Ortega es lo más cercano que yo conozco en la región de una monarquía familiar, que es él y su señor y sus hijos. Ahí no hay una mirada ideológica hoy día, si bien vienen del sandinismo, pero no hay una mirada ideológica. ¿Y con Cuba no pasa lo mismo? Yo creo que Cuba es más complejo, ahí sí hay una relación histórica y hay una historia de por medio. Creo que Cuba es más complejo por la relación con Estados Unidos, y por toda la historia. A mí me parece que en el caso de Cuba, yo la verdad es que no puedo sino también denunciar la falta de libertades civiles y políticas que hay en Cuba, pero creo que ahí hay un tema mucho más complejo, que es el rol que cumple Estados Unidos y la política interna de Estados Unidos, y concretamente los republicanos en la Florida. Entonces ahí sí creo que hay una suerte también de delicadeza ideológica, por decirlo así, que no lo veo respecto para nada, respecto de Venezuela ni de Nicaragua. Antonio Urrejola, ex canciller y también ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me quedé muy preocupada con lo que usted dice, como que realmente usted no ve esperanza de que las cosas puedan cambiar en Venezuela, como esa sensación me queda, como se decía antes, raya para la suma, pero seguiremos conversando, Antonio Urrejola. Ojalá me equivoque. Sí, pero bien, claro, complejo ese punto, como que el mundo se quiere mover, pero en realidad, si uno lo mira con cierto realismo, pareciera ser que ya se atrincheró el régimen ahí en Venezuela. Exactamente. Muchas gracias, Antonio.